Y ahora presentamos su programa de noticias, entrevistas y comentarios. Panorama Informativo con Rafael Gil. Amigos televidentes, saludos, ¿qué tal? Les habla Rafael Gil para presentarles una nueva entrega de Panorama Informativo, un espacio con noticias, comentarios, entrevistas, reportajes y todo el acontecer social, político y económico de nuestro país. Hoy que contamos a viernes 23 de agosto del año 2019, ofreceremos un espacio interesante con un amplio contenido para que se enteren de acontecimientos importantes ocurridos en nuestra localidad. En primer lugar, presentaremos una entrevista con el director provincial del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ramiro Sánchez Melo. De igual manera, conversamos con el doctor Héctor Julio Rincón, director del Hospital Materno Infantil Nuestra Señora de la Altagracia. Hablamos con Néstor Manuel Veras, intendente del Cuerpo de Bomberos Civiles del municipio de Higüey, y presentaremos un fragmento del acto de reconocimiento que hizo la Sociedad Dominicana de Salubristas a la doctora Mayra Paula, directora provincial del Ministerio de Salud Pública de Altagracia, por sus aportes a favor de la salud preventiva aquí en la Altagracia. Estas noticias y como siempre los análisis y comentarios de actualidad a cargo de un servidor será el contenido de nuestro programa en la entrega de este día. Miren, a principios de esta semana, la Dirección Provincial del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales realizó una gran jornada de limpieza del río Yuma. Y es importante que la gente sepa dónde empieza el río Yuma. El río Duey, cuando se junta con el Quisibaní, forma una bifurcación y a partir de ese encuentro de estos dos ríos surge el río Yuma, que es el más largo que tenemos aquí en la provincia La Altagracia. El río Duey y el río Quisibaní se encuentran en el puente que está a la salida hacia la otra banda. Y desde ese punto en adelante hasta llegar al Mar Caribe, en la bahía de Boca de Yuma, todo ese trayecto está considerado como el río Yuma. Mucha basura, muchos plásticos, todo tipo de desperdicios se vierten a ambos ríos, tanto al Quisibaní como al Duey. Y pudiéramos decir, sin temor a equivocarnos, que el río Yuma se ha convertido en un albañal, en una escorrentía de basura, de desechos, de envases desechables, prácticamente, señores, en una pocilga. Toneladas y toneladas de basura se vierten diariamente en el río Yuma de aquí de la provincia de la Altagracia. Fíjense, estas imágenes son desgarradoras. Eso parece un basurero. ¿Cómo es posible, señores, que hayamos llegado a esos niveles? Un río que hace unos 30 años usted podía bañarse en sus aguas, usted podía tirar una moneda y la veía al fondo, pero ahora es una cloaca, un albañal. En eso se han convertido los tres ríos más importantes que bordean la ciudad Salva León de Higüey: el Duey, el Quisibaní y el Yuma. Una cosa
terrible, inconcebible. Tanta basura, tantos desechos plásticos. Eso habla muy mal de la conducta y de la educación de los habitantes de la ciudad Salva León de Higüey. No tenemos conciencia ecológica. Definitivamente no hay educación. El año pasado yo estuve de visita en Europa, visité varios países, y entre los países que visité está Suiza. Fui a Berna, su capital. En medio de la ciudad hay un río. Señores, en el mismo centro de la ciudad, un río, que usted puede agarrar un jarro, zambullirlo en ese río y tomarse el agua. Un río limpio, cristalino, de aguas claras. No hay una basurita, no hay un papelito. Eso se llama una sociedad civilizada, educada, con ciudadanos conscientes de su responsabilidad, de la protección al medio ambiente. Miren eso. Eso indica que somos una sociedad primitiva, sin civilización, sin educación. Eso da vergüenza que nuestros ríos se encuentren de esa manera. La gente vierte los desechos sólidos, los envases desechables, la basura en sentido general al río. Cuando usted ve a una persona lanzando basura al río, tiene una cultura nula. Es una persona de una bajísima educación. Un ser humano sin formación, sin ningún tipo de conciencia ni de compromiso social. Cuando yo veo esto, señores, siento vergüenza. Y me da mucha pena observar la conducta de los habitantes de mi ciudad. La gente vierte la basura al río como si nada, de forma espontánea, de manera natural, como si eso fuera lo correcto. Entonces, nos hace falta mucha orientación, mucha educación. Esto es un asunto de conciencia ecológica. Aquí los profesores han fallado. Los hogares han fallado. El Estado, los medios de comunicación, hacemos nuestros aportes para orientar a la ciudadanía, pero tenemos que seguir insistiendo en la necesidad de proteger nuestros recursos naturales. No puede ser. De ahí se extrajeron, se sacaron toneladas y toneladas de basura del río Yuma. Reitero que el río Yuma está conformado por la confluencia del río Duey y del río Quisibaní. Ese es el río Yuma. Del puente que conduce a la otra banda, hacia abajo, hacia el sur, de ahí en adelante se llama río Yuma, que llega hasta Boca de Yuma para formar una ría que desemboca en el mar Caribe. Y todos esos desechos llegan allá al mar. Y los peces ingieren todo ese material plástico, toda esa basura. Y hemos presentado fotografías de manatíes, de delfines, de peces, de especies marinas con plástico en el estómago, enredados en basura los peces, porque todo eso va al fondo del mar. Y las especies marinas ingieren toda esa porquería y mueren, se enferman. Cuando usted consume un pez que ha comido plástico, que ha comido materiales desechables,
usted también contrae algún tipo de enfermedad al ingerir esos peces. Y eso es lo que queremos, llevar una conciencia ecológica al seno de la ciudadanía. Señores, que debemos reciclar la basura. Cuando usted se tome una botellita de agua, no lance el envase desechable en cualquier lugar. No lo tire a la acera o al contén o a la calle, porque cuando llueve, esa botellita plástica va a parar al río y del río al mar. Igualmente, cuando usted compre un picapollo, no lance el envase desechable en cualquier sitio, en un contén, en la calle, porque todo eso va a parar al río. Sería interesante que utilizáramos envases reutilizables, que anduviéramos con un vaso de plástico o de metal y que pudiéramos utilizarlo en el trabajo cada vez que vayamos a ingerir líquidos, para no estar utilizando tantos vasos plásticos, tantos envases desechables. Y eso es lo que está acabando con el planeta, con nuestros mares, con nuestros ríos, con las fuentes acuíferas en sentido general. No puede ser. Tenemos que educarnos, tenemos que adquirir conciencia ecológica. Tenemos que actuar en función de nuestros compromisos y deberes ciudadanos, porque aquí hay gente experta reclamando derechos, y usted ve la gran cantidad de gente desahogándose por las redes sociales y llamando a los medios de comunicación, como si fueran ciudadanos correctos y ejemplo de buena conducta, sí, para exigir, para demandar, ahí sí, para reclamar derechos, pero para cumplir deberes, somos muy mezquinos. La exigencia de un derecho implica el cumplimiento de un deber. Si usted no es un ciudadano que actúa con civismo, con urbanidad, con decencia, con respeto a las buenas costumbres, a las leyes, usted no es un buen ciudadano, usted es un individuo. Individuo es cualquiera que anda con la barriga para adelante, como dicen. Para ser ciudadano hay que tener una conducta correcta, ejemplar en la sociedad. Y si usted lanza basura en la calle o en cualquier sitio, usted no es un ciudadano. Usted no alcanza esa categoría social. Si usted no respeta, si no protege al medio ambiente y a los recursos naturales, si usted no respeta las leyes, las normas de buenas costumbres y de convivencia, de urbanidad y de civismo. Entonces, eso es lo que nos falta. Mucha educación, urbanidad, respeto, civismo. Porque vivimos exigiéndoles a las autoridades, pero nosotros tenemos un comportamiento bastante inadecuado. El mundo no va a cambiar exigiéndoles a los demás que sean buenos. Tenemos que ser buenos nosotros, independientemente de que el otro quiera portarse mal. Tenemos que actuar de manera civilizada, de forma correcta. Si cada quien dice, no, que yo me voy a portar mal porque el otro se porta de una forma inadecuada, de forma improcedente, si todo el mundo piensa de esa manera, entonces nadie se va a portar bien. Tenemos que empezar por nosotros mismos. Si no encuentras una persona que sea buena, que sea correcta, trata de ser bueno y correcto tú, que de esa manera el mundo comienza a cambiar. Todos tenemos que comportarnos de manera civilizada, con civismo, con respeto, con buena educación, para que el mundo y la sociedad puedan cambiar, porque si seguimos si seguimos de esa manera, definitivamente, el mundo se va a convertir en una selva, donde va a imperar la ley del más fuerte, el sálvese quien pueda, lamentablemente. Vamos a escuchar una entrevista que sostuvimos con el licenciado Ramiro Sánchez Melo, director provincial del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Adelante.
los desechos plásticos ni sólidos al río porque el agua está contaminada y el agua contaminada nos generan varias enfermedades. Entonces tenemos que cuidar la salud. Pero el gobierno local, educación, salud, medio ambiente, unidos, emprendimos esta jornada de retiro de desechos sólidos. Pero lo más importante es que nos eduquemos a no contaminar, porque la flora y la fauna del río desaparecen por la alta grado de contaminación. Entonces, el río Duey hay que rescatarlo y el río Quisibaní. ¿Para qué? Para que tengamos agua, porque en 10 años ya no hay agua potable en la provincia de la Altagracia, ni el Ceibo, ni la Romana. Entonces, ahora a nosotros nos quedan los acuíferos de Noria, que tanto en el área protegida, Hoyo Claro y el río Yonú son las dos fuentes acuíferas potables. Entonces, si la contaminamos, las aguas subterráneas y las superficiales, pues entonces ya vamos a desaparecer, va a venir la muerte. ¿Por qué? Porque al no haber agua potable, pues entonces hay muchos problemas de salud. El Ministerio de Salud Pública recomienda a la población la utilización de envases reutilizables. Sí, eso es ecológicamente lo ideal. Entonces, ¿qué debemos consumir? Plásticos que sean, primero lo que tenemos que reciclar, clasificar la basura, que es una gran industria, y la materia orgánica, usarla como fuente de energía. Ahora, nosotros las autoridades, el gobierno central, junto a las instituciones privadas, sí, tenemos que hacer de la basura o los desechos sólidos una gran empresa que genere dinero. Entonces, tenemos que educar a la población porque un pueblo que es educado no contamina, no se deteriora el mismo y cuida los recursos naturales y especialmente el agua, porque el agua es vida. Tenemos que preservarla y los árboles que nos atraen el agua, pues eso evitar. Entonces, hacemos un llamado a que cuidemos nuestros ríos, nuestros arroyos y que las especies que están siendo contaminadas, muchas están en vía de extinción porque al ingerir esos plásticos se convierten en microplásticos y también nos estamos contaminando nosotros y afectando nuestra salud porque los peces y los animales que consumen el plástico, pues entonces indirectamente están enfermos ellos y nos enferman nosotros. Entonces tenemos que cuidar nuestros mares, nuestros océanos, todas las fuentes del agua y para preservar nuestra vida y preservar el planeta Tierra, porque de lo contrario vamos a desaparecer de la faz de la Tierra. ¿Cuáles sanciones penales contempla el hecho de estar contaminando las fuentes acuíferas? Por ejemplo, si ustedes encuentran algún ciudadano contaminando un río, lanzando basura a un arroyo o a cualquier otra escorrentía natural, ¿qué sanción implica eso? Sí, fíjense, desde el punto de vista penal, de 2 a 10 días de prisión, pero van multas hasta 5.000 salarios, dependiendo del grado de contaminación, si es una industria, si es una persona físicamente, y puede ir de 10 a 200 salarios, y también puede ser hasta 5.000 salarios. Entonces, la parte penal, mira, lo más importante aquí es aplicar la ley 300-98, que es la educación ambiental por el sistema educativo. Entonces, tenemos que combinar educación, salud, gobierno local y medio ambiente. Entonces, la ley 300-98 de salud ambiental, lo que hay que aplicarla como una materia transversal y se está haciendo esa diligencia. Y educación está haciendo un excelente trabajo y especialmente aquí en el distrito 1201. Pero también la ley 290-99 es la ley que penaliza a través del Ministerio de Medio Ambiente y los gobiernos locales, el ayuntamiento, penaliza. Aplicar la ley 176-07 del Distrito Nacional y los municipios, excelente. Y la ley 4201 de Salud Pública, combinada a esas 5 leyes, eso es lo que hay que aplicar aquí. Educación y aplicar el imperio de la ley. Las leyes están, lo que tiene que haber la voluntad política y la decisión de unirnos a la sociedad para la sobrevivencia nuestra. De lo contrario, vamos a desaparecer. Y la madre naturaleza ya se cobra todo el mal que le hacemos,
porque el mal que tú le haces a la naturaleza, ella se venga de eso por el mal que tú le hiciste. Y nosotros somos los que nos estamos destruyendo porque no estamos cuidando el medio ambiente. Muchas gracias. Amigos televidentes, hemos conversado con el licenciado Ramiro Sánchez Melo, director provincial del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. En cámara, Daniel Castillo, soy Rafael Gil. Bueno, estamos en una estación del año conocida como el verano. Aunque en República Dominicana hace una temperatura de verano prácticamente durante todo el año, porque somos un país tropical, un país del Caribe, donde las temperaturas son siempre calurosas, prácticamente durante los 12 meses del año. Cuando únicamente hace un fresquito, una temperatura agradable en República Dominicana, es en el tiempo comprendido entre diciembre a febrero, principios de marzo, que se desarrolla la estación conocida como el invierno, porque aquí no tenemos propiamente invierno. Aquí las estaciones del año no son marcadas como en Estados Unidos. En Estados Unidos, cuando es invierno, cae nieve de verdad. Cuando es verano con una temperatura altísima. Igualmente con el otoño y la primavera por igual. Las estaciones del año en otros países son definidas, marcadas, pero aquí en el Caribe, en República Dominicana, las estaciones no se diferencian mucho una de la otra, porque somos un país tropical. Entonces, en verano sube un poco más la temperatura. Y eso genera una situación de calor, de desesperación, de estrés, de irritabilidad. Y se producen también incendios en las viviendas. Porque la gente, para sofocar el calor, mantiene los abanicos encendidos prácticamente durante todo el día. Y cuando un abanico permanece encendido todo el día, sobre todo si es un abanico de mala calidad, tiende a coger fuego. Muchos abanicos se incendian y producen conatos de fuego. La mayoría de los incendios que son sofocados por el cuerpo de bomberos de aquí de Higüey son ocasionados por abanicos que son dejados encendidos. Por ejemplo, una persona sale a trabajar y deja el abanico encendido para cuando regrese del trabajo encontrar su habitación ventilada, fresca, pero eso tiene sus consecuencias, porque muchos abanicos cogen fuego por la alta temperatura y además porque es corriente lo que está recibiendo ese artefacto eléctrico. De tanto girar y girar, las bobinas se incendian y producen un fuego en la vivienda. Por lo menos de 3 a 4 incendios se producen diariamente aquí en la ciudad Salvaleón de Higüey. Y el cuerpo de bomberos de nuestra localidad recomienda que cuando usted vaya a salir de su casa, desconecte el abanico, no lo deje encendido. Es preferible usted padecer un poquito de calor y no dejar un abanico encendido y exponer su vivienda a que coja fuego porque el abanico se ha incendiado. Vamos a escuchar la entrevista que al respecto sostuvimos con Néstor Manuel Veras, intendente del Cuerpo de Bomberos Civiles de Higüey. Adelante. Tú sabes que lo que son los incendios, cuando hay estas temperaturas tan fuertes, son más ocasionales, es decir, se incentivan más todavía. Esto porque es lo mismo, para poner un ejemplo que me entiendan bien, una madera cuando está húmeda le da brega a encender. Una madera cuando está bien caliente, que está bien seca, prende al instante. Entonces,
con estas altas temperaturas, cualquier cosita se puede prender inmediatamente, hasta con una colilla de cigarrillo. Entonces, estamos enfrentándonos ahora mismo a altas temperaturas que tenía unos años que no subían tanto, y se ha incrementado la salida de los incendios. Nosotros, en años anteriores, por ejemplo, el 2018, nosotros cerramos con 260 incendios. Pero en lo que va de año ya nosotros tenemos 385 incendios. Que se ha incrementado. Nosotros, yo digo que al finalizar el año, si como va la temperatura, por lo menos nosotros vamos a romper récords de salida que nunca en la historia de este cuerpo de bomberos se había formalizado y se había utilizado tanta salida. Y va a subir casi, en lo que va del año, creo que va a subir casi un 50% más. Es decir, de un 50 va a llegar a un 150% de lo que nosotros estadísticamente llegábamos. ¿Y cuáles son los incendios más comunes que se producen aquí en la ciudad? Mira, los más comunes ahora que nosotros tenemos son causados por los abanicos. ¿Abanicos? Sí, por el tema del calor, las altas temperaturas. La mayoría de las personas salen de su habitación, salen de un sitio, dejan los abanicos encendidos para cuando vuelvan otra vez encontrar su área fresca, y entonces, ¿qué resulta? Vienen la bobina de los abanicos, el abanico 24 horas encendida o 10 horas encendida, más alta temperatura como hay, los abanicos nos están causando bastante problemas. En la gran mayoría de que nosotros vamos, siempre hay involucrado ahora un abanico y sin personas adentro, en apartamenticos, de personas que trabajan fuera, que hay que forzarlo, hay que romper para entrar, porque comienza de una vez seguido a botar humo y ahí uno tiene que romper inmediatamente. Y cuando entramos, lo que vemos un abanico que dejaron conectado, y es lo que te digo, la gran mayoría de las personas para encontrar su habitación fresca cuando venga en la noche, pues lo deja dando vueltas, encendido, y ahí es que viene el grave problema. Los abanicos últimamente, y entonces otras de las cosas son los cortocircuitos en alambradas muy débiles, porque aquí nosotros buscamos cualquier persona que diga que es electricista, que sepa poner un alambre. ¿Qué resulta? Cuando estamos en verano, fíjate que hasta los Estados Unidos en Nueva York sufrieron apagones por la alta temperatura que hay, y es porque hay más consumo de energía en todas las viviendas. Entonces, ¿qué resulta? Cuando tú tienes un alambre de poca capacidad, de poco amperio, hace una pequeña resistencia. Un alambrito 10, un alambrito 12 o 14 que le ponen, y muchas veces hasta alambres de teléfono que encontramos, cuando le ponemos 2 o 3 abanicos, más la nevera, más el televisor, todo eso comienza a hacer una pequeña resistencia. Cuando eso entonces comienza a quemar, la gente no se da cuenta, más la alta temperatura, pegado a una madera en casas de zinc, ahí viene el incendio. Y ese es el grave problema que nosotros tenemos ahora. Bueno, y el tema de los celulares, que hay gente que también deja el cargador del celular conectado. Fíjate, gracias a Dios, con todas las intervenciones que hemos tenido con ustedes, los medios de la prensa, y sobre todo en tu programa, y vi también en tu programa que tú hiciste un buen comentario sobre esto, han disminuido ya, porque ha llegado el mensaje. Cada vez que uno le dice encontramos un incendio causado por esto, la persona ha tomado las medidas y ya son cautelosos y no están dejando ya. Ya no estamos, gracias a Dios, no estamos encontrando incendios ya causados por celulares, pero eso porque se ha promovido tanto y se ha promulgado tanto, y si ustedes mismos le han dado mucho énfasis al asunto, y ya gracias a Dios, cuando llegamos ya no encontramos ya con celulares. Es decir, por eso ahora cambió abanico. Y esperemos que también, así como estamos hablando, llegue también a las personas de que cuando vayan a salir dejen de conectar los abanicos, aunque encuentren, es mejor tú sufrir un pequeño calorcito cuando tú llegas, que cuando tú llegues no comenzar a sudar viendo ya que tú no encontraste absolutamente nada, que ahí sí entran unos sudores grandes aunque esté haciendo frío. ¿Cuántos incendios se producen diariamente aquí en Hilo? Diario nosotros estamos promediando algunos 3 o 4, pero principalmente 3 salidas, 4, hay veces que llegamos hasta 7 y 8, pero promedio, si lo dividimos, estamos saliendo de 3 a 4 veces diario. ¿En los barrios periféricos? En los barrios periféricos. La gran mayoría que nosotros tenemos ahora mismo,
Fíjate, Villacerro tenía un problema serio, ha mermado mucho Villacerro. Ahora el lado es Haití Chiquito, La Malena y La Caoba. Ahí es que ahora nosotros teniendo más problemas. Porque antes era Villacerro por ser tan grande y tan inmenso, pero lo que es el barrio también detrás de la zona franca, ahí tenemos que ir toda la semana 2 y 3 veces. Entonces, la Caoba y el barrio San Pedro, por todas las conexiones, y en San Pedro, ahí siempre problemas eléctricos, que siempre encontramos. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti. Amigos televidentes, hemos conversado con Néstor Manuel Veras, intendente del Cuerpo de Bomberos Civiles del municipio de Higüey. En cámara, Daniel Castillo, soy Rafael Gil. La Sociedad Dominicana de Salubristas extendió este viernes un reconocimiento a la doctora Mayra Altagracia Paula Vargas, directora provincial del Ministerio de Salud Pública La Altagracia, por sus aportes a favor de la prevención de enfermedades aquí en nuestra comunidad. Durante una ceremonia que se llevó a cabo en el Salón de Actos de la DPS de nuestra localidad, la Junta Directiva Nacional vino a entregarle ese reconocimiento a la doctora Mayra Paula. Dice que la doctora Mayra Paula ha centrado su ejercicio profesional en la solidaridad, la calidad técnica, científica y humana, con un acrisolado accionar en favor del desarrollo institucional de la sociedad, y es un paradigma de referencia generacional que honra y prestigia al país. Ahí está el doctor Rafael Ramos Rincón, presidente de la Sociedad Dominicana de Salubristas, conjuntamente con la doctora Mercedes Cueto, presidenta de esa entidad aquí en la provincia de la Altagracia, entregándole el pergamino de reconocimiento a la doctora Mayra Paula. Vamos a escuchar. Clave para la organización de los servicios sanitarios y el talento humano en salud en la República Dominicana. Paradigma y referente generacional en ciencias de la salud, que honra y prestigia al país y al mundo. En la ciudad de Higüey, a los 22 días del mes de agosto del año 2019, por la Junta Directiva Nacional de la Sociedad. El aplauso. Y en breve momento tendremos la palabra de la doctora Mayra, la homenajeada. Vamos a tener para la foto de la... Es un honor para mí de verdad recibirle primero aquí en nuestra institución y luego agradecerle. Me siento muy honrada de que sea mi persona que haya sido escogida como salubrista en esta provincia para entregarme este galardón, que es para mí un galardón. Agradecer a Mercedes por esas palabras tan bonitas. Y quiero felicitarles a ustedes como sociedad, porque esta iniciativa es increíble para poder unificar lo que son los salubristas a nivel de nuestro país, que estábamos muy dispersos, donde no había una representación verdadera del salubrista. Y yo les felicito de verdad por su iniciativa y por todo esto que ustedes están realizando en el país. Miren, el doctor decía algo tan importante en sus palabras. Nosotros como salubristas debemos pensar como salubristas. Tenemos un reto muy grande por delante con la medicina. La medicina está cambiando. Tenemos enfermedades emergentes, reemergentes. Tenemos un problema grave nosotros como país y en el mundo. Los salubristas principalmente, y es el problema de la resistencia a medicamentos, que casi nadie habla de ella, y tenemos ese gran problema ya en nuestro país, resistencia a los medicamentos de la tuberculosis, resistencia a los medicamentos para malaria, y un sinnúmero de resistencia medicamentosa, y muchas veces nosotros como médicos somos muy responsables de esa resistencia, muchas veces por la prescripción inadecuada, porque prescribimos antibióticos para dolencias que no amerita que se le administre.
También porque la población nuestra está muy acostumbrada a la automedicación, también porque yo puede ser que como clínica no indique la cantidad de medicamento adecuada, y sino que yo le doy una tableta, una cápsula de un antibiótico y esa persona se va haciendo resistente con el tiempo. Entonces, nosotros tenemos un gran reto de verdad en las manos. Un verdadero salubrista, como dice el doctor, no es una persona que llena un EPI, ni que sube un EPI a la plataforma. El salubrista va más allá. El salubrista tiene que ser un gran veedor, tiene que irse mucho más allá del clínico. El clínico hace el diagnóstico, pero muchas veces el clínico no hace esa investigación profunda que debe hacer el salubrista con el paciente. Entonces, para nosotros eso es importante, que nosotros aquí, que ya es un gran número de salubristas aquí en la provincia, y eso es bueno, y yo estoy segura que cada día mucho más se estarían formando, porque al pasar de los años, nuestra profesión, nuestra especialidad va a tomar mucho más fuerza, porque va a ser una obligación. La medicina va a cambiar tanto que no es yo querer como institución, como gobierno, como centro de salud, no es yo que se me obligue a yo tener un epidemiólogo, un salubrista, es que lo voy a necesitar, es que yo como centro de salud y como gobierno voy a necesitar de ti, voy a necesitar para la planificación, para la organización y para todo lo que necesita el país, para mejorar esos indicadores que tenemos ahí en nuestros planes operativos y en nuestros planes estratégicos, y que para conseguir la disminución de esos indicadores, nosotros tenemos que tener al frente verdaderos salubristas que se preocupen por la salud de la población, por evitar que lleguen enfermedades también nuevas y que reemerjan otras. Nosotros, por ejemplo, estamos en una provincia de migrantes, no solo migrantes extranjeros, inmigrantes de nuestro propio país. Entonces, esos migrantes pueden traer enfermedades nuevas que no están aquí en nuestra población. Entonces, es un reto lo que tenemos nosotros como población, como provincia y también como país. Bien, durante esa ceremonia de entrega de reconocimiento a la doctora Mayra Paula, directora provincial de Salud Pública de la Altagracia, el presidente de la Sociedad Dominicana de Salubristas aprovechó la oportunidad para juramentar la directiva de esa institución aquí en la provincia La Altagracia. Esta entidad estará presidida aquí en nuestra provincia por la doctora Mercedes Cueto. La doctora María Elena Baret será la secretaria, la doctora Flor Severino Medina, tesorera, y las doctoras Heidi Castillo, Luz Betania Reyes y Dominga de León serán las vocales. El doctor Rafael Ramos Rincón, presidente de la Sociedad Dominicana de Salubristas, tomó el juramento a las nuevas directivas, todas mujeres de esta institución aquí en la provincia La Altagracia. Los salubristas son los médicos especialistas en salud pública, en salud preventiva. Esos son los salubristas, muy vinculados a la epidemiología, es decir, a la prevención de enfermedades e infecciones en la población. Los salubristas y epidemiólogos trabajan para evitar que surjan brotes de enfermedades en la población. Los médicos clínicos trabajan ya con la curación de las enfermedades, pero los salubristas y epidemiólogos trabajan para evitar que la población se enferme. De ahí la importancia
de estos especialistas, de estos profesionales de la salud. Vamos a escuchar brevemente las declaraciones de la doctora Mercedes Cueto, quien es la presidenta de la Sociedad Dominicana de Salubristas aquí en la Altagracia. Adelante. De que nosotros podamos motivar a los compañeros a que se haga investigación, de que se trabaje arduamente junto con todas las autoridades para poder luchar en contra de estas enfermedades, como mencionaba la doctora Paula y el doctor Ramos, que nos están aquejando. Nosotros vamos a promover desde la sociedad que se hagan estudios, que se haga investigación, y también a jóvenes que también continúen formándose, como la doctora Castro, que nos acompaña allí, que continúen formándose en lo que es la especialidad de salubridad. Pues muchas gracias. Bien, ustedes saben que desde hace varios meses tenemos una epidemia de dengue en la República Dominicana que ha causado la muerte de varias personas, aunque el ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, no ha admitido la cantidad de fallecidos que ha revelado el Colegio Médico Dominicano. Más de 40 personas han fallecido, según el Colegio Médico Dominicano. Sin embargo, el Ministerio de Salud Pública dice que todavía no pasan de 10 las personas fallecidas, pero sí admite que ha habido más de 6,000 personas que han contraído el dengue en lo que va de año en República Dominicana. Aquí en la provincia de la Altagracia no hemos tenido ningún fallecimiento por causa de dengue, aunque sí varias personas han contraído la enfermedad. Pero hay que reconocer que ha sido la provincia que ha registrado la menor cantidad de personas contagiadas por esta enfermedad. El dengue, que se ha convertido en toda una epidemia durante este año aquí en nuestro país, y que todos los años tenemos casos porque es una enfermedad endémica de la República Dominicana. En relación con el tema, conversamos con el doctor Héctor Julio Rincón, director del Hospital Materno Infantil Nuestra Señora de la Altagracia de esta localidad. Escuchemos. Mantiene más en el interior de la casa, de tal manera que la población infantil es la más vulnerable, y también su sistema inmunológico, como es de entenderse, es menos fortalecido, está menos fortalecido que en el adulto, de tal manera que un adulto puede verse expuesto al virus y puede sobrepasar la enfermedad sin que se presenten mayores complicaciones. Un niño, por tener un sistema inmunológico más deficiente, pues esta enfermedad puede desencadenar en complicaciones. Que el adulto toma más precaución. Claro, claro, y el adulto también acude a la consulta médica. El niño a veces siente malestar y se queda callado, y si el padre o la madre no está atento, pues pueden pasar 24, 48, 72 horas, y cuando se vienen a dar cuenta de que el niño está presentando alguna situación delicada de salud, sí, entonces ya ha pasado mucho tiempo. Doctor, ¿cómo se puede diferenciar una fiebre asociada a un proceso gripal a una fiebre vinculada a un posible contagio de dengue? Mire, importante esa pregunta que usted hace, porque ciertamente en la primera etapa no hay una diferencia. No hay diferencia entre la fiebre que te produce una amigdalitis, que te puede producir un problema respiratorio, una neumonía o cualquier patología, un sarampión, cualquiera de estas patologías, y la del dengue. De primera intención no hay una diferencia. La diferencia se va a ir presentando conforme pasen las horas. De allí que el personal de salud, primero el familiar tiene que entender eso y no esperar que se presenten signos característicos de la enfermedad, sino que cuando comienza a presentar la fiebre, a ir al médico para que el médico comience a hacer la evaluación de ese paciente, comience a hacer las analíticas del lugar y comience a identificar si ciertamente la fiebre corresponde a un dengue o corresponde a un proceso viral. ¿Cómo se determina eso? Bueno, lo primero es la historia clínica, lo segundo es que se le manda a hacer un hemograma. En el dengue, las plaquetas, que son parte importante del hemograma, comienzan a disminuir de 150 a 400,000, que es el valor normal, comienza a presentar un descenso significativo, llegando a cifras tan importantes como 20,000, 27,000. Cuando ya un paciente llega a esos niveles, entonces puede presentar sangrado que lo pueden llevar a la muerte. De tal manera que es importante que cuando empieza la fiebre,
el paciente sea llevado al médico y que el personal de salud esté atento y sospeche o piense en esta patología para que le dé el seguimiento adecuado y evitar que se complique. ¿Qué tratamiento se le aplica a un paciente con dengue? Mire, de primera intención es un tratamiento sencillo pero importante. Sencillo porque basta con que se le maneje la fiebre al paciente y se le dé líquido suficiente y un seguimiento con los hemogramas. Si el hemograma se mantiene o comienza a mejorar, basta con eso y el paciente va a su casa. Pero si eso no se hace de manera adecuada, no se maneja la fiebre y no se maneja la cantidad, la hidratación del paciente, entonces el paciente comienza a presentar fallos multiorgánicos, que es lo que lo lleva a la muerte. Y les repito, es un tratamiento sencillo, un tratamiento barato en la primera etapa, porque ya cuando el paciente se complica, que hay que ponerle plaquetas, que ya hay que ponerle una unidad de cuidado intensivo, entonces ya es mucho más costoso y más complicado. Siempre se ha dicho que la mejor medicina es la preventiva. Definitivamente, es así. Y en eso es que más insiste el Ministerio de Salud Pública, en prevenir el contagio con dengue. Sí. Algo importante, Gil, y eso quiero, ya lo hemos mencionado en otras oportunidades, pero lo vamos a seguir haciendo, porque entendemos que es de la única manera que para los meses que siguen o el año que viene vamos a tener una realidad diferente. La población, en sentido general, tiene que involucrarse en la prevención y en eliminar los criaderos. Si la población no se involucra, porque Salud Pública no puede estar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en todos los barrios, porque las ciudades son grandes. Y entonces eso significa que la población tiene que involucrarse en eliminar los criaderos y estar atento ante los signos. Y lo otro le corresponde ya al personal de salud. Cuando el paciente viene, pensar en el dengue, evaluar bien el paciente y comenzar un manejo de manera oportuna. Muchas gracias. A usted. Amigos televidentes, hemos conversado con el doctor Héctor Julio Rincón, director del Hospital Materno Infantil Nuestra Señora de la Altagracia. En cámara, Daniel Castillo, soy Rafael Gil. Señores, adivinen qué me soñé. Vi que papi iba para el trabajo y apareció un motor. Luego fui a casa de mamá, la cocina se llenó, que hasta microondas apareció. Y yo iba para la universidad y me apareció una PGO nueva. Pero no se queda ahí, también María se mudó en su apartamento y en la habitación apareció de todo. Y mami iba de compra para la tienda y le apareció un carro nuevo. Pero adivinen qué, hoy fui a una de las tiendas del Grupo Misael y miren lo que me dieron, 5 boletos con la misma cosa que vi en el sueño. Grupo Misael Muebles premia a mamá y a papá en su 25 aniversario. El sorteo será celebrado el jueves 15 de agosto por Mía TV. Por cada 1,000 pesos que compres o pagues, ya estás participando. ¿Sabías que el mosquito que transmite el dengue también causa Zika y chikungunya? El Aedes aegypti solo necesita agua estancada y un poco de sombra para reproducirse. Evita que esto suceda. Cambia el agua de los floreros frecuentemente. Elimina los objetos que no uses y puedan acumular agua. Mantén limpios los bebederos de tus mascotas y el patio de tu casa. Y tapa bien los recipientes que utilices para almacenar agua. Si no hay agua estancada, no hay mosquitos. Que no te pique el mosquito del dengue, de ti depende. Salud somos todos. Dirección Provincial de Salud Pública, La Altagracia. E-Móvil, todo para tu celular. Somos los expertos en iPhone y Android. Reparaciones, desbloqueo y todas las piezas y accesorios que buscas lo encuentras en E-Móvil. Las actualizaciones avanzadas para tu smartphone. Ven y actívate en E-Móvil, donde además tenemos la más grande variedad de teléfonos que se adaptan a tus necesidades. Visítanos en la Gastón Fernando del Igne, esquina Francisco Richés, en Los Platanitos y en la Juan 23, frente a Plaza El Naranjo. Teléfonos 809-554-0900 y 809-554-7200. E-Móvil, todo para tu celular. Para nosotros más que un honor
y de verdad que es un anhelo de mucho tiempo del Club Sabica, de que hoy en día se va a dar el primer Picasso para nuestra cancha, que va a ser totalmente nueva, no es un remozamiento, sino se va a hacer totalmente nueva, y va a ser el primer club de la provincia de Altagracia con techado. Gracias al ayuntamiento, a nuestra alcaldesa y al grupo de regidores que están aquí detrás. Gracias, porque sé que tenían un tiempo esperando esto, pero yo siempre digo que el tiempo de Dios es perfecto. Hoy era el día que estaba destinado para que se diera inicio. Tendrá un hombre, una persona importante, una persona que trabajó con dignidad, preocupada siempre por el bienestar de toda su comunidad, de su zona y sobre todo de este club. Yo me refiero a que nosotros hiciéramos una solicitud para que tenga el nombre de nuestro querido e inolvidable Modesto Amado Mercedes. Así que decirles que estoy agradecida, muy emocionada, y sobre todas las cosas reitero que será construida en el menor tiempo posible. Muchas gracias, que Dios me los bendiga y les acompañe siempre. Al salir el sol, el Fopetcon sigue trabajando con eficiencia y transparencia, siendo solidario en el presente con gastos médicos, funerarios, capacitación y la construcción de nuestra casa de acogida y centro geriátrico. En el Fopetcons ya son más de 5.000 pensionados y aumentando. Constructor, cumpliendo con la ley 686, garantizas el futuro de tu trabajador y el desarrollo de la nación. Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción, más que pensión. Muy bien, de esta forma llegamos a la parte final de Panorama Informativo. Muchísimas gracias por la gentileza y la amabilidad de prestarnos su atención. En nombre de todo el equipo que hace posible este programa, ha sido un alto honor, un gran placer haber trabajado para cada uno de ustedes. Se despide un servidor, Rafael Gil, deseándoles un magnífico y fabuloso fin de semana. Cuídense mucho, que Dios me los bendiga a todos y nos encontraremos el próximo lunes. Será pues hasta la próxima. Adiós.